Saludos. La charla de hoy va a ser más bien como una segunda parte de la grabación de ayer, que se trató de las maletas nucleares de la KGB y del directorio de inteligencia de la antigua Unión Soviética. Para esta charla yo quiero que ustedes anoten los siguientes nombres para que ustedes puedan verificar la información que yo voy a dar. El primer nombre es Alexei Yablokov. El segundo nombre es Alexander Lebed. El tercer nombre es Stanislav Lunev. El cuarto nombre es Alexander Kausminov. El quinto nombre es Vasily Mitrokhin. Pues resulta que, como indiqué en la charla anterior de los maletines nucleares, de que Rusia, la Unión Soviética, había construido en diferentes partes del mundo depósitos con armamentos para sus agentes de la KGB. Y estos agentes de la KGB tenían en estos depósitos diferentes tipos de armas, diferentes tipos de venenos, de agentes químicos y hasta patógenos para ser utilizados cuando hubiese una tercera guerra mundial. Algunos de estos depósitos de armas contienen lo que se conoce como un Portable Tactical Nuclear Weapon, que hasta tiene un número que lo clasifica. Ese número es el RA-115, que es la codificación de esta arma nuclear portátil. Aparentemente, algunos de estos depósitos de armas de la KGB dentro de Europa, Inglaterra y Estados Unidos han sido localizados. Esto lo podemos decir basados en un artículo que escribió el señor Ben Farmer en el año 2014, donde indica en su artículo de que todavía faltan algunos depósitos de armas de la KGB por localizar en Inglaterra. Así que por ende, esto significa que ya han localizado unos cuantos. El señor Stanislav Lunev, en conjunto con el señor Alexander Kausminov, indican de que uno de estos depósitos que contenía uno de estos maletines nucleares fue localizado en Suiza y que el ejército suizo fue exitoso en extraer el contenido de este depósito de armas de la KGB. Son verídicos todos estos testimonios de Yablokov, de Lebed, de Lunev, de Kausminov y de Mitrokhin. Pues aparentemente sí, porque Lunev permanece escondido, protegido por la CIA y por el FBI. Él, junto a la CIA y el FBI, estaban buscando todos estos depósitos de armas de la KGB dentro de los Estados Unidos desde el 1997 hasta antes de los ataques a las Torres Gemelas. Después de las Torres Gemelas no se volvió a hablar sobre estos depósitos de armas de la KGB dentro de los Estados Unidos. Por alguna razón pasaron al olvido. Pero pasado al olvido no significa que todavía no existan estos depósitos dentro de los Estados Unidos. El señor Vasily Mitrokhin, quien era una de las personas a cargo de archivar los documentos de la KGB, en Inglaterra ayudó a identificar muchos espías soviéticos, y entre estos estaba la señora Melita Norwood, quien era la persona que le pasaba todos los secretos nucleares de Inglaterra a Moscú,
Y recordemos que los secretos nucleares de Inglaterra son similares a los de Estados Unidos, porque ambos países cooperaron en el desarrollo de armas atómicas. Así que, basado en lo que yo acabo de decir, que son hechos que usted puede verificar, podemos darle cierta credibilidad a estas personas, a estos rusos que pidieron asilo político en Inglaterra y en los Estados Unidos. Ahora vamos a utilizar la lógica y el pensamiento inteligente para determinar si es posible de que uno de estos depósitos de armas de la KGB con un maletín nuclear estuviese localizado en alguna parte de Puerto Rico. Primero tenemos que mirar el 1970, porque esa fue la década donde se desarrollaron estos maletines. Para la década de los 70 del siglo XX, en Puerto Rico habían dos bases militares de importancia: el Fuerte Buchanan y la base de Roosevelt Roads. Excluyo la base de Ramey, porque la base de Ramey estaba en un proceso de cierre, y esa base la cerraron entre el año 1971 y 1972. Entre la base del Fuerte Buchanan y la base de Roosevelt Roads, la base de Roosevelt Roads representaba un peligro mayor táctico y estratégico para la Unión Soviética, porque allí llegaban portaaviones, llegaban submarinos con misiles nucleares, llegaban destructores, y en su aeropuerto aterrizaban aviones de combate y aviones de apoyo a las fuerzas armadas que se hubiesen utilizado para atacar a Rusia en caso de una tercera guerra mundial. He excluido la base de Fort Allen debido a que la base de Fort Allen es una base pequeña y estaba dedicada más bien a la comunicación. No tenía ninguna importancia táctica en contra de la Unión Soviética. Por ende, si uno de estos arsenales de la KGB está localizado en Puerto Rico, debería estar cerca de la base de Roosevelt Roads, porque según Stanislav Lunev, estos depósitos se construían cerca de su objetivo para que el agente durmiente de la KGB, y cuando digo agente durmiente significa un agente de la KGB que está esperando una orden, mientras tanto está inactivo, socializando con la comunidad que lo rodea. Pues bien, según Lunev, como indiqué, estos arsenales estaban localizados cerca de su objetivo. El señor Alexander Kosminov era experto en determinar cuál era la forma de aniquilar estas bases de los Estados Unidos, ya sea mediante una explosión nuclear de estas bombas atómicas portátiles, o a través de venenos o agentes biológicos. Ellos mencionan de que estos arsenales estaban preparados con venenos que iban a ser utilizados en las fuentes que suplen agua a las bases militares. Y la base de Roosevelt Roads toma toda su agua del Río Blanco. Así que para mí, es mi opinión, de que era muy efectivo poner uno de estos poderosos venenos en la entrada de agua
del Río Blanco a la base de Roosevelt Roads, para de esa manera envenenar a todos los oficiales y soldados que estaban en la base. Esto no es una teoría de conspiración, porque usted puede verificar los testimonios y usted puede verificar si estas personas hablaban de estos depósitos de armas, de venenos químicos, de agentes biológicos y de este maletín que tenía una bomba nuclear portátil. Así que estoy hablando de testimonios hechos, algunos de ellos frente al Comité Nacional de Seguridad de los Estados Unidos y a las autoridades del gobierno de Inglaterra. Esto no son conspiraciones. Recordemos que esta información de estos depósitos de armas, venenos y agentes biológicos no salió a la luz pública, o sea, los Estados Unidos no se enteraron hasta que esta gente solicitó asilo político en la década de los 90. Por lo tanto, en la década de los 60, los 70, los 80, estas bases estaban en desconocimiento de que al otro lado de la valla que separa su base militar del resto del pueblo podían haber bombas portátiles escondidas y venenos que se iban a arrojar en su fuente de agua. El señor Stanislav Lunev indica de que había un plan para envenenar todo el río de Potomac en Washington D.C. y de esa manera aniquilar todos los residentes de la capital de los Estados Unidos. Y también habían planes de arrojar estos venenos, estos agentes biológicos en las diferentes represas para envenenar y exterminar a gran parte de los ciudadanos estadounidenses. Además, tenemos que recordar de que hay personas que dicen de que la base de Roosevelt Roads era un blanco de prioridad durante la Guerra Fría y por lo tanto durante ese periodo es lógico pensar de que hubiese algún artefacto nuclear que estaba dedicado para destruir dicha base. Así que volviendo a utilizar la lógica y especulaciones hechas de una manera inteligente, vamos a tratar de contestar de forma definitiva si había en estos depósitos de armas de la KGB un maletín con un artefacto nuclear dedicado para destruir o asignado para destruir la base de Roosevelt Roads en Ceiba. Pues si estos maletines eran de 1 kilotón, significa que en el centro del lugar de la explosión, con un radio de 656 pies, todo quedaría destruido. Y en un radio desde el centro de 2000 pies, todos los edificios estarían destruidos. Y de ahí en adelante los daños empiezan a minimizar. Y entonces tenemos una base que es gigante, que tiene una pista de más de 2000 pies de largo, y podemos ver o interpretar de que claramente se necesitarían más de un maletín de 1 kilotón para destruir por completo la base de Roosevelt Roads. Así que aparentemente no era la herramienta adecuada para destruir por completo esta base.
En adición, existía la problemática de que Roosevelt Roads era una base para barcos en tránsito. O sea, allí no se almacenaban barcos de guerra. Los barcos venían a puerto, cogían combustible, cogían alimentos y zarpaban otra vez al mar. Así que no podemos decir que constantemente habían barcos en el puerto de Roosevelt Roads. Lo mismo lo podemos decir de su aeropuerto. Por lo tanto, podemos hacer otra especulación inteligente de que era difícil hacerle daño a la Marina de los Estados Unidos y a su flota con una explosión de solo 1 kilotón dentro de la base de Roosevelt Roads. Pero sí podemos concluir de que un veneno en sus aguas, actuando lentamente, podría matar a la mayoría de los oficiales y de los marinos de esa base. Por ende, no podemos descartar de que en algún lugar cercano a la base de Roosevelt Roads haya un depósito de la KGB que, aunque no tenga una de estas maletas nucleares, puede contener poderosos venenos para envenenar las aguas que llegaban a esta base. Otras palabras que indican de que posiblemente aquí en Puerto Rico no exista uno de estos maletines nucleares las dijo el señor Stanislav Lubev, y fueron las siguientes, y las voy a leer en inglés para después traducirlas. Some of the hidden caches could contain portable tactical nuclear weapons known as RA-115 suitcase bombs, prepared to assassinate U.S. leaders in the event of war. Y voy a traducir en español. Algunos de estos arsenales ocultos podían contener un arma portátil nuclear conocida como RA-115 o maletín de bomba, preparado para asesinar a los líderes de los Estados Unidos en el evento de una guerra. Yo no creo que a la Unión Soviética le hubiese interesado asesinar a los gobernadores de Puerto Rico. Así que, basado en esa oración, la posibilidad de que uno de estos maletines esté en Puerto Rico es mínima, porque según esta oración, estos maletines, que fueron como unos 250, fueron hechos para asesinar a los líderes de los Estados Unidos, y también debo incluir a los otros líderes de países europeos y tal vez de Inglaterra. Así que con respecto a estos maletines nucleares, podemos concluir con cierta certeza de que podemos dormir tranquilos de que ninguno de ellos se encuentra dentro del territorio de Puerto Rico. Recuerde verificar toda la información que yo he dado aquí, porque yo puedo estar completamente errado. Con esto termino mi pequeña charla de hoy y nos vemos en el próximo programa.